Bueno, pues lo que estáis viendo en pantalla son las temperaturas que tenemos en estos momentos según los cálculos actuales del modelo GFS. Es un pronóstico para el día de hoy, por lo tanto, pues tiene una fiabilidad muy elevada y vemos las temperaturas en la estratosfera a nivel del hemisferio norte. Obviamente, si no estás familiarizado con este tipo de mapas, pues te costará bastante pues entenderlo o descifrar lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, aquí te voy a ayudar. Tenemos la península ibérica, aquí tenemos pues ya la zona de Canadá y Estados Unidos, aquí tenemos pues la península de Florida y esto de aquí pues es digamos el Ártico, el círculo polar ártico, y lo que tenemos aquí es una presencia de masas de aire más frías. Aquí tenemos una escala de colores y tenemos en estos tonos azules temperaturas de 56 grados bajo cero, y según nos vamos desplazando hacia latitudes más bajas, vamos desplazándonos, alejándonos del círculo polar ártico, pues las temperaturas van ascendiendo, pero como estamos en la estratosfera, pues las temperaturas dentro de la troposfera, con la mayor altitud, cuanto más nos separamos de la superficie, pues menor temperatura. La superficie pues tiene una energía acumulada de la radiación solar que luego desprende hacia las moléculas de aire y pues provoca el calentamiento o esas temperaturas que sentimos, que percibimos, y según nos vamos ascendiendo, nos vamos alejando y llegamos a la estratosfera, pues ahí esa energía queda muy abajo y tenemos unas temperaturas pues mucho más bajas. Y lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo va a evolucionar según el modelo GFS. Vemos aquí cómo ya pues la próxima semana vamos a llegar a temperaturas de menos 60 grados y bueno, pues según vayamos evolucionando el pronóstico veremos cada vez temperaturas más bajas en toda esta zona, porque aquí tenemos una menor radiación solar. De hecho, pues en los próximos meses llegaremos a la noche polar, la noche perpetua, en la que los rayos del sol, la radiación solar, pues no incidirán sobre estas zonas, y lógicamente pues las temperaturas aquí cada vez serán mucho más bajas. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo que debido a estas temperaturas cada vez más frías, pues están haciendo el vórtice polar estratosférico, que es este gigantesco ciclón que vemos aquí formándose ya cada vez con más fuerza. Esto es para inicios del mes de octubre, y vemos este gigantesco ciclón con vientos en sentido contrario a las agujas del reloj, como gran ciclón que es, pero con una escala muy grande que lo que hace es rodear, hacer una barrera sobre el círculo polar ártico, sobre el polo, y aquí pues va confinando el aire más frío que pues evita que se desplace hacia latitudes más bajas. Es, digamos, el guardián, el protector de esas masas de aire más frías. El vórtice polar estratosférico nace ahora, digamos, o se potencia ahora en los meses más fríos y desaparece luego cuando ya pues las temperaturas van ascendiendo hacia pues la primavera, durante el verano, y desaparecen estos vientos tan intensos del oeste, estos vientos en sentido contrario a las agujas del reloj. Si bajamos más hacia la troposfera ya y nos vamos pues a unos 5.500 metros de altitud, aquí tenemos las temperaturas que tenemos y vemos como también alrededor del círculo polar ártico pues tenemos las temperaturas más frías cuanto más ascendemos de latitud, pero aquí, a diferencia del vórtice polar estratosférico, que está a una gran altitud y va girando y dando vueltas de una forma bastante simétrica, pues aquí vemos como pues hay, digamos, unas formas más asimétricas, y esto es debido a que hay una interacción mayor en estos vientos que también giran en este sentido, contrario a las agujas de reloj. Hay una interacción mayor pues con lo que son los grandes sistemas montañosos. Es, digamos, esta parte troposférica del vórtice polar está pues eso, más pegadita a la superficie, y lo que hace es interactuar y se van desviando las masas de aire porque pues eso, va habiendo una interacción con los grandes sistemas montañosos. Las digamos centros de bajas y altas presiones también pues van interactuando, provocando que estas masas de aire pues se vayan desplazando de una forma más errática. Aquí estamos viendo cómo estas masas de aire mucho más frías pues se van, digamos, enganchando en los sistemas depresionarios, y van, aquí tenemos un centro de bajas presiones que lo que hace es inyectar estas masas de aire de esta forma, y pues vemos esos movimientos de las masas de aire más frías, y hacia latitudes más bajas pues tenemos temperaturas más cálidas, pero de una forma, como vemos, mucho más irregular. Y bueno, pues los vientos del vórtice polar
troposférico pues van haciendo unas ondulaciones mucho mayores. De hecho, si vemos ahora lo que es el jet stream, que sería, digamos, una forma de ver pues esos vientos que van girando con mayor intensidad, veíamos el vórtice polar estratosférico girando de una forma bastante simétrica alrededor del polo, pero sin embargo pues el jet stream, que está, digamos, pues dibujando lo que es el movimiento del vórtice polar troposférico, pues vemos como tiene unos movimientos más erráticos, va haciendo ondulaciones y va teniendo desviaciones pues por diferentes motivos. Tenemos continentes mucho más extensos que, por ejemplo, en el hemisferio sur. Tenemos pues diferencias entre gradientes de temperaturas entre continentes y zonas marítimas, y como digo, los grandes sistemas montañosos, que hacen que la dinámica aquí sea bastante más errática y cambiante que si, por ejemplo, nos vamos a los vientos del vórtice polar estratosférico, que giran de una forma bastante más simétrica, porque pues aquí arriba no tiene esos obstáculos que hemos visto, que hemos comentado anteriormente. Vale, estábamos en las temperaturas a unos 5.500 metros de altitud. Aquí vemos cómo se van moviendo esas masas de aire, y durante los próximos meses pues cada vez el frío se va a ir pues ganando extensión en estas zonas, y dependiendo de cómo se vaya comportando la estructura de este gran vórtice polar troposférico, pues nos pueden llegar masas de aire más frías y con mayor inestabilidad o mayor génesis de borrasca que alimentan estas masas de aire, o si se van manteniendo pues bastante más compacto, bastante más simétrico hacia latitudes árticas, pues estas masas de aire es más difícil que nos alcancen. Ahora lo que vamos a hacer es descender más, nos vamos a ir a las temperaturas a 850 hectopascales, que ya son unos 1500 metros de altitud, y aquí vemos pues ese movimiento de esas masas de aire, como pues también pues coinciden esas zonas donde están, lo hemos visto antes, las temperaturas más bajas a 5500 metros de altitud, pero vemos cómo pues vamos teniendo estos alargamientos de estas pulsaciones de aire frío que responden a lo que son las inyecciones del jet stream hacia latitudes más bajas y luego hacia latitudes más altas, hacia latitudes más bajas y hacia latitudes más altas. Te voy a volver a poner el jet stream para que veas cómo hace pues movimientos. Aquí lo tenemos, hacia latitudes más bajas por aquí y hacia latitudes más altas por aquí. Estos movimientos, aquí va, digamos, guardando, confinando, como su hermano mayor, el vórtice polar troposférico, pues guardando el aire frío, pero cuando hace este alargamiento por aquí, pues permite que por estas zonas se vayan metiendo masas de aire, aquí lo tenemos, más frías, que se van estirando pues hacia latitudes inferiores por estas zonas. Sin embargo, en otras partes pues vemos cómo se inyectan masas de aire pues más cálidas hacia latitudes superiores, y esto es un poco lo que va a ir determinando pues lo que suceda en las próximas semanas y en los próximos meses, de cómo toda esta gran estructura, este vórtice polar, tanto su parte troposférica como la estratosférica, la más alta, pues dependiendo de cómo vayan guardando ese aire frío, cómo vayan ese músculo que vayan teniendo para comprimir el aire frío y confinar el aire frío en latitudes árticas, tanto el vórtice polar estratosférico como el troposférico, pues de ello va a depender cómo evolucione el otoño y el invierno en nuestro país. El vórtice polar estratosférico es más difícil de perturbar, por lo que hemos dicho antes, pero en ocasiones pues tenemos los famosos calentamientos súbitos estratosféricos, que es una transferencia de energía de la parte más baja de la troposfera hacia la parte más alta, que es ya la estratosfera, y pues si se transfiere esta energía y el vórtice polar se va viendo pues alterado, pues podemos empezar a hablar de eventos invernales interesantes, de mayores probabilidades de ver borrascas importantes descender hacia latitudes más bajas, ya que, bueno, pues digamos, debilitamiento de ese guardián, de esas fronteras, si se va debilitando y fragmentando, pues permite que las masas de aire pues puedan desplazarse hacia latitudes cada vez más bajas y afectarnos y provocar pues eventos atmosféricos interesantes. Estamos ya entrando en la época del año en la que cada vez hay que vigilar más estos vórtices, sobre todo el estratosférico, pero aún es pronto para empezar a hablar de pues, calentamientos súbitos o de que pueda haber, digamos, pues una alteración en la estructura de este vórtice polar, sobre todo el estratosférico. Pero el troposférico, como he dicho en el pronóstico estacional
para el otoño, pues creo que se va a ir mostrando pues fragmentado durante el otoño, sobre todo en la segunda mitad. Aquí estamos viendo ya pues la altitud geopotencial a 500 hectopascales, que responde a las masas de aire. Cuanto más frías están las masas de aire, más se comprimen hacia la superficie y la columna atmosférica desciende, y la altitud donde encontramos los 500 hectopascales, si subiéramos con un barómetro en la mano por la columna atmosférica, los encontramos más abajo. Por contra, donde las masas de aire están más cálidas y expandidas, la columna atmosférica se expande y los 500 hectopascales los encontramos a una altitud mayor, altitud geopotencial mayor o menor en función de las temperaturas. Pues aquí estamos viendo la estructura del vórtice polar troposférico y vemos cómo, según los pronósticos del modelo GFS, pues en las próximas semanas pues se va a mostrar pues fragmentado por momentos. Vemos aquí estas burbujas cálidas, estas zonas con pulsaciones de aire frío bastante importantes descendiendo hacia el oeste de las Islas Británicas, y nosotros pues quedamos en esa zona que estamos muy cerquita, entre que sí nos afectan, entre que se quedan justas, entre que sí pueden afectarnos un poquito más, y esa es un poco la dinámica que estamos observando en los modelos en las próximas semanas. Si ahora nos vamos a las anomalías de altitud geopotencial, pues aquí ya vamos a poder detectar mejor que el modelo nos dice pues que hay bloqueos importantes en latitudes altas. Esto para mí es importante en la evolución que se observa a medio plazo, tanto en las salidas únicas de los modelos como en los ensembles, en las medias, pues estamos viendo pues anomalías, bloqueos bastante importantes en latitudes altas, y esto pues bueno, es compatible con el descenso de estas masas de aire, que estas masas más cálidas fuerzan al descenso de estas pulsaciones de aire frío. Y lo que os puedo decir ahora, con lógicamente la incertidumbre que tenemos en plazos medios o ya pasando a plazos más largos, lo que os puedo decir es que es bastante probable, bajo mi parecer, o lo que estoy analizando en los modelos últimamente, que la zona del Atlántico Norte, veremos hasta qué latitud, pues va a tener una presencia de borrascas muy extensas y profundas. Eso es bastante probable de cara a la recta final de este mes de septiembre e inicios del mes de octubre. Por lo tanto, lo que vamos a tener que vigilar es cuánto consiguen acercarse estas borrascas que se van a ir formando en esta zona, y esta evolución, pues lógicamente, conforme avancemos las semanas y cada vez tengamos pues temperaturas más bajas, más aire frío, más extenso en latitudes altas, pues todas estas pulsaciones de aire frío van a tener también mayor, digamos, capacidad de extenderse. Eso sí, siempre y cuando pues esas ondulaciones que antes veíamos del jet stream pues sigan produciéndose y puedan, digamos, acercar estas masas de aire más frías hacia nuestras latitudes. Es el trabajo que tenemos por delante en las próximas semanas, y aquí seguiremos día a día, pasito a pasito, Meteo Vigo. Si sigues con nosotros, lo veremos juntos. Un abrazote.